¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos. Muchas gracias por venir tan numerosos a la universidad. Para mí es un enorme placer poder conversar con ustedes. Quiero comenzar dándole las gracias a Cristina por esta presentación. Aunque ustedes no lo crean, Cristina es ingeniera. Para que vean el estilo de la universidad. No tengo nada contra los ingenieros. Mi papá era ingeniero, mi hermano es ingeniero, mis tíos. Yo vengo de familia de ingenieros, pero los ingenieros suelen ser pues un poquito cuadriculados, y miren a Cristina. Así que ya ven que la Universidad Científica del Sur es así. Bueno, efectivamente yo soy psicoanalista y les voy a hablar como miembro también del directorio de la universidad y como padre de un exalumno de esta universidad. Ustedes se preguntarán, como me pregunté yo, ¿qué hace un psicoanalista en un directorio? Es importante que comience por ahí para explicarles algo. Cuando me llamó José Dextre, el presidente del directorio, y me pidió que formara parte, le dije, oye, Pepe, como se le conoce popularmente, yo no sé nada de finanzas, yo soy psicoanalista, ¿no? En mi casa todos saben más de números que yo. Mis hermanas son economistas, como les dije, mi papá era ingeniero, en fin. Y me dijo, no, esa parte ya la tengo cubierta, efectivamente. Necesitamos justamente a alguien que provenga del mundo más bien académico, de las ciencias humanas, de la dimensión más personal, porque queremos que la Universidad Científica del Sur sea una universidad que integre los diferentes aspectos, que por ejemplo, en mi época, otrora se dividía el colegio, ni siquiera creo que yo la agarré ya, pero justo antes, en ciencias y letras, ¿no es cierto? Esa era una división, por supuesto, absurda, rígida, y que en realidad mutila las diferentes capacidades de las personas. Todos necesitamos las dos cosas. Y eso es algo que tenemos muy presente en la universidad. Y efectivamente, me integré ya hace años al directorio de la universidad, y entonces mi aporte consiste precisamente en poder traer todo aquello que mi profesión, mi experiencia, mi formación me permite dar en el directorio, y de paso aprendí un montón de finanzas, para que les digo que no sabía nada, ahora ya sé un poco. Esa es una primera cosa que les quería contar para que se hagan una idea de cuál es el espíritu que preside esta universidad en donde van a formarse sus hijos. No obstante, para cualquier chica, para cualquier chico, es un hito muy importante en la vida y muy desafiante pasar del colegio a la universidad. Yo lo que voy a hacer es darles unas cuantas ideas al respecto, y después, lo más interesante de todo, les voy a pedir a ustedes que intervengan con las preguntas, comentarios, observaciones que quieran hacer, que seguramente va a ser la parte más rica de este encuentro que estamos teniendo ahora aquí. Quiero decirles también algo que es muy importante de tener en cuenta. Yo soy psicoanalista, sí, pero a la hora que soy padre, soy igualito que cualquiera de ustedes. No es una opinión ligera, hay estadísticas, hay estudios al respecto. Los hijos de los psicoanalistas tienen exactamente el mismo tipo de patologías, problemas en promedio que los hijos de cualquier persona, de cualquier actividad, sea la que fuere, todas las actividades del mundo. De modo que los psicoanalistas no tenemos ninguna ventaja especial, contrariamente a lo que se suele pensar. Tampoco es que en casa del herrero cuchillo de palo. Hay psicoanalistas que son mejores padres o madres, y otros no, en fin. No obstante, lo que sí tengo, por supuesto, es mucha experiencia escuchando a las personas. Eso sí sé hacer, escuchar, porque me paso la vida escuchando y tratando de ayudar a las personas a descubrir dónde está el entrampamiento, dónde está la dificultad, para poder desanudar algo, liberar algo, y que las cosas fluyan, como dicen los chicos. Ahora sí, les voy a dar algunas ideas entonces sobre lo que nos reúne hoy día.
Bueno, les conté que uno de mis hijos estudió acá y terminó acá su carrera de biología marina. De modo que yo ya he pasado entonces por la experiencia que ustedes, los que tengan su primer hijo acá, de pronto algunos de ustedes ya han tenido un hijo antes, yo ya pasé por esa experiencia, lo cual ayuda para lo que les voy a contar. ¿Por qué? Porque la mejor manera de comenzar a entender lo que sucede en la mente, en las emociones, en los afectos de nuestros hijos, y no solo en situaciones como esta, es recordando, rememorando cómo vivimos cuando pasamos por una experiencia análoga. La vida está hecha de ritos de pasaje que marcan las etapas de la existencia. Dicen, no sé qué dirán las y los presentes, que esto es más claro para las mujeres, porque las mujeres tienen una ventaja sobre nosotros los hombres, y es que tienen unos hitos biológicos naturales que los hombres no tenemos. Son un poquito a veces molestos, pero ayudan a ubicarse. La menstruación, por ejemplo. Los hombres no menstruamos. Creemos que es una bendición, pero después con los años nos damos cuenta que la menstruación ayuda a ubicar muy claramente el paso de una etapa de la vida a la otra. La maternidad. Los hombres tenemos la paternidad, pero obviamente no es lo mismo, ¿no es cierto? Por último, la menopausia. Los hombres tenemos la andropausia, pero tampoco es lo mismo. Aunque todas estas experiencias, imagínense el parto, ¿no? Yo he ido a los partos de mis hijos y no me he desmayado, no sé por qué, ahí adentro de la sala, quiero decir, ¿no? Pero aún así, ¿no es cierto?, es una experiencia que yo sé que la mayoría de mujeres no la cambiarían por nada en el mundo, para poner solamente un ejemplo. Bueno, entonces hay ritos de pasaje que son muy importantes en la vida, no solamente biológicos, sino también ritos de pasaje culturales como este. Pasar del colegio a la universidad. Recuerden, aquellos de ustedes que fueron a la universidad, cómo se sintieron cuando esto pasó. Comencemos por ahí. Quiero que se pongan en ese estado mental y traten de rememorar lo que significó para ustedes. Yo lo tengo muy presente, muy vívidamente, porque yo estudié en un colegio religioso, esos de antes, con sacerdotes con sotanas negras, había que rezar el rosario todos los días después de almuerzo, había que rezar para salir al recreo y para regresar del recreo, en fin. Hasta ahora me sé la misa en latín, una serie de cosas que tenían su lado interesante, por supuesto, pero que eran muy, muy restrictivas y muy opresivas. Entonces, cuando salí de ese ambiente y entré a la universidad, yo fui a estudiar a la Universidad Católica, a pesar del nombre, la Universidad Católica, que es una universidad católica, sin embargo, la libertad que sentí era una enorme bocanada de aire fresco. Era realmente, me sentí, lo tengo clarísimo, en Estudios Generales Letras, a pesar de que quedaba en la Plaza Francia y no era un campus lindísimo como este. Después ya pasamos al campus del Fundo Pando, que se fue haciendo también bonito, pero me sentí como el pez en el agua. Y en el colegio me di cuenta, me había estado sintiendo, como diría Mario Vargas Llosa, como el pez fuera del agua. Entonces, por un lado, para los chicos y para las chicas, hay algo que no ha cambiado en el tiempo, y hay otras cosas que han cambiado mucho, y me voy a referir a las dos. Lo que no ha cambiado es esto que acabo de mencionar. Pasar de un régimen escolar a un régimen universitario es un cambio de vida sustancial, fundamental. Es completamente distinto estar en el colegio que estar en la universidad, por varias razones que quisiera explicar. Pero no podemos obviar que, así como es importante colocarse en el lugar de los chicos para entenderlos, también tenemos que entender que los tiempos han cambiado, que estamos en el siglo XXI. Esta es una universidad del siglo XXI. Ustedes han escuchado la presentación tan interesante y bonita que nos hizo Cristina. La única parte que me dejó perplejo, Cristina, fue esa parte que decía, no sé dónde estás ahí, que había un curso asistido por equinos. Eso sí me dejó perplejo. Después entendía a qué te referías.
que se usan realmente caballos para ese curso, pero asistido por equinos me dejó un poco perplejo como frase. No sé si después tengan la oportunidad o cuando puedan háganlo. La parte equina efectivamente es preciosa, está al lado de la playa, están los caballos, no sé si sigue ahí, pero es una cosa lindísima. Tienen el mar, tienen los potreros, tienen los caballos, hay una casa lindísima que está desde antes. Bueno, esta es una universidad, les decía, del siglo XXI. Los tiempos han cambiado mucho. Por ejemplo, yo soy mayor, creo que todos ustedes, o que la inmensa mayoría, pero en mi época era muy difícil ingresar a la universidad, ¿no es verdad? Había que dar unos exámenes de ingreso muy angustiosos, había mucho más alumnos que lugares, ¿no es cierto? Entonces eso cambiaba las cosas, porque se volvió una experiencia realmente traumática. Muchas veces la gente no ingresaba a la universidad a la primera, segunda o tercera, en fin. Y ahora, por ejemplo, eso ha variado, y yo creo que felizmente en el sentido que no tiene por qué ser algo traumático pasar del colegio a la universidad. Todo el mundo tiene derecho a ir a la universidad. Entonces, ese solo ejemplo nos da la pista de que los tiempos han evolucionado, y han evolucionado en muchos otros sentidos también. Pero hay algunas cosas que no cambian. Los colegios tampoco son lo que eran antes. Aunque sé que los colegios no son iguales entre sí, que hay colegios muy diferentes, creo que se puede asumir que en general hay mayor libertad en la educación que la que había años atrás. Yo les he contado brevemente mi experiencia, que era una experiencia particularmente rígida, controladora, con horarios interminables. Yo salía a las 5 del colegio, tenía que regresar a mi casa a almorzar y después volver al colegio, en fin. Todo eso ahora se ha flexibilizado un montón. Los colegios tienen una formación distinta, pero siguen siendo colegios, es decir, lugares con unas reglas muy estrictas, ¿no es cierto? Mucho más estrictas que las que se viven en la universidad. En la universidad, por supuesto que hay reglas también, y hay que cumplirlas, pero son reglas que suponen una mucho mayor participación y responsabilidad del estudiante. El estudiante tiene que ser quien administra su vida, sus horarios, sus cursos, su asistencia, a diferencia del colegio, en donde la única manera de administrarse era tirándose la pera o, en fin, como se diga ahora, ¿no es cierto? Si no, no había... En fin, en los últimos años algunos colegios ya tienen cierta flexibilidad, pero en general el colegio es un ambiente muchísimo más acotado y reglamentado, lo cual es natural además, porque se trata de personas, de niños y de adolescentes. Pero cuando vienen a la universidad, los chicos se encuentran con un ambiente completamente distinto, con una libertad mucho mayor. En la casa misma las cosas han cambiado, ¿no es cierto? La educación de ahora, de los padres, no es la educación de años atrás. La educación ahora es una educación en general, más dialogante. Los chicos, desde niños, dan sus opiniones. Nadie puede contestar ya porque sí, ¿no es cierto? Vas al cumpleaños de tu abuelita. ¿Por qué? Porque tienes que ir, ¿no? Ahora hay que explicarle porque es muy importante la familia, los vínculos, no sé qué, y cómo no vas a ir donde tu abuelita y no sé cuánto, ¿no? Un pensador decía, yo creo que antes eran más claras las cosas, ¿no? Porque ahora en el fondo es lo mismo, ¿no es cierto? Tienes que ir al cumpleaños de tu abuelita, solamente que hay que explicar 20 minutos por qué, ¿no? Antes se decía en una frase, porque sí, ¿no? 2 palabras. Bueno, todas estas cosas han cambiado. Yo creo que para mejor, por supuesto, y es muchísimo mejor que los chicos discutan. A mí me encanta, siempre me ha encantado cuando mis hijos me argumentan, me polemizan, y una de las cosas satisfactorias de ser padre es que es una situación en la que a uno, por lo menos a mí, no le importa perder. A mí me encanta cuando mis hijos me demuestran que ellos tienen razón, me alegra, a diferencia de lo que sucede en otras situaciones, que el narcisismo como que se revela. Con los chicos no es así porque son nuestros hijos. Bueno, la educación ha cambiado en la calle también. Los chicos ahora tienen mucho menos calle que antes. ¿Por qué? Porque la ciudad se ha vuelto más insegura. Porque los niños no pueden salir solos en bicicleta. Yo iba en bicicleta a la calle, me iba caminando al colegio, ¿no es cierto?
Y uno podía irse al parque y dejar la bicicleta tirada, qué sé yo. Ahora uno deja la bicicleta tirada y puede dejarla tirada, pero de ninguna manera la va a encontrar cuando regrese, ¿no es cierto? Y no les digo nada si es que sales con un iPod o con un celular o cualquier cosa, esos objetos valiosos que se vuelven focos de atracción del peligro. Entonces, por último, tenemos todo el acceso, justamente chicos que viven mucho más metidos en sus casas y que paradójicamente tienen un acceso a la información que antes ni se habría soñado, a través de internet, de las redes sociales y de toda la cantidad de información que muchas veces sin filtro alguno circula, que es otro tema de conversación, por supuesto. Pero si bien ya no existe esta angustia en muchos casos del tránsito, porque los chicos saben que tienen opciones para estudiar en la universidad, esa angustia ha disminuido. Hay otras angustias que se pueden resumir en lo que un psicoanalista, Erich Fromm, llamó el miedo a la libertad. Aparentemente todo el mundo quiere ser más libre. Lo cierto es que la libertad es un arma de doble filo. La deseamos, la anhelamos, pero también la tenemos, ¿no es verdad? Por eso es que es tan importante ponerle límites a los adolescentes, a los chicos, incluso a los jóvenes. Aunque ellos digan que no los quieren, sí los quieren. Necesitan tenerlos, necesitan tener límites que los protejan de la angustia que produce el sentir que están completamente expuestos al mundo. Vamos a tratar de aclarar esto un poquito. Uno sale de un espacio que es el colegio, en donde las opciones son muy reducidas, casi inexistentes, y entra a un espacio en donde las opciones son muchas. Ustedes han visto la cantidad de carreras, por ejemplo, eso. A los 18 años hay que empezar a pensar en la carrera, ¿no es cierto? Y vamos a reconocerlo, a los 18 años uno sabe realmente lo que quiere hacer el resto de su vida. Por supuesto que la universidad permite, felizmente, ¿no es cierto?, explorar esto durante 1 o 2 años, y naturalmente hay posibilidades de cambiar y muchos chicos lo hacen, pero esa sola decisión ya da una idea de a qué se están enfrentando nuestras chicas y nuestros chicos. Estamos hablando de personas muy jóvenes que se enfrentan a una situación que es muy estimulante, que da mucho entusiasmo, que emociona, pero también a veces secretamente y a veces no tan secretamente alarma, preocupa, asusta a ellos, a nosotros también. Tienen que tomar decisiones, digo, que pueden determinar el curso del resto de sus vidas. Esta responsabilidad es en cierto sentido desmesurada. No debería ser así, pero no se ha podido inventar por ahora nada mejor. Los chicos tienen que tomar decisiones. Esto tiene, como todo en la vida, ventajas y desventajas. Enfrentar esta encrucijada. Todo tránsito significativo en la vida de una persona tiene sus pros y sus contras, ganancias y pérdidas, ventajas y desventajas. Mi psicoanalista, yo cuando terminé mis estudios en la Universidad Católica, trabajé unos pocos años como psicoterapeuta y me fui a hacer mis estudios de posgrado a Francia, y me quedé viviendo un montón de años en París. Me quedé como 14 años estudiando, trabajando, psicoanalizándome, porque los psicoanalistas tenemos que psicoanalizarnos primero para poder psicoanalizar a otros, durante años además. Y mi psicoanalista en Francia me enseñó, él era un gran psicoanalista, murió hace poco, realmente uno de los mejores psicoanalistas, de los más destacados en el mundo, el doctor André Green, y él me enseñó una cosa muy importante, que tiene que ver con esto que acabo de decir, de que todo tránsito en la vida trae pros y contras. Y me dio un ejemplo que me sorprendió mucho. Por ejemplo, me dijo, aprender a hablar. Los niñitos, los bebés, cuando aprenden a hablar, uno pensaría que al aprender a hablar solamente están ganando, ¿no es cierto? Están adquiriendo el lenguaje, están adquiriendo una capacidad de comunicación que no tenían, ya pueden expresarse de otra manera que a través de deditos, ruiditos y gestos. Entonces uno creería que esto es puro beneficio,
Y efectivamente todo lo que he mencionado son enormes beneficios, además es indispensable para la integración al mundo. Pero me dijo él, lo que casi nadie piensa es que los niñitos cuando aprenden el lenguaje pierden algo. ¿Saben lo que pierden? Pierden una capacidad de descifrar el mundo sin el lenguaje, que es muy importante, que es porque desarrolla otras facultades, la facultad de la observación, la intuición, las sensaciones, percepciones de otro tipo, que el lenguaje hace que poco a poco uno las vaya dejando de lado, porque se acostumbra a manejarse con las palabras, que son, como ahora lo estamos haciendo, tan prácticas, tan útiles para comunicarse. Pero antes de eso, los niños percibían el mundo de otra manera. Si se me ocurre algún ejemplo, sería la música. La música, por ejemplo, es algo que los niños, antes de hablar, en cierto sentido son mucho más musicales, son más sensibles a la música. Las palabras permiten estructurar, permiten organizar, permiten comunicarse, pero hasta en algo que es tan necesario hay alguito que se pierde también. Algunas personas, por eso son tan útiles, son los artistas. Los artistas son justamente esas personas que conservaron eso que tenían antes de saber hablar y que lo pueden manifestar de manera plástica, ya sea componiendo, esculpiendo, pintando, fotografiando, lo que fuere. Todas cosas no verbales, dense cuenta. Hay artistas verbales, pero quiero decir, los artistas son niños que siguen jugando, pero de una manera que nos permite comunicarnos con eso que hemos dejado muy atrás en nuestras vidas. El tránsito del colegio a la universidad no es la excepción. Un chico, una chica de 17, 18 o 19 deja un entorno cerrado, amurallado, en sentido tanto concreto como figurado. En la mayoría de colegios están, ¿no es cierto?, cercados. No quiero decir que como las cárceles, pero en mi caso por lo menos casi. Pero yo sabía escaparme. Les decía que de pronto se ven confrontados con algo que para muchos es completamente nuevo, que es asumir responsabilidades. Mucho más en una cultura como la peruana, que es una cultura, para mi gusto, todavía muy sobreprotectora. Todavía nosotros, y yo no soy la excepción, cuidamos a nuestros hijos de una manera que en sociedades más desarrolladas ya no sucede, no porque ellos sean mejores que nosotros, sino porque el tiempo no se los permite, ni la organización de la vida. Entonces los chicos, sobre todo en sociedades que tienen transporte público bien organizado, yo he visto en París a chicos irse al colegio solos en metro a los 8 años, con su mochilita. Y claro, esto los obliga a crecer mucho más rápido. Ventajas y desventajas. Entonces, cosas tan pequeñas como los horarios que tienen que elegir, como la asistencia, es en pequeño lo mismo que asumir la responsabilidad de tu destino. Y esa es otra diferencia muy importante de lo que ocurría hace pocas décadas. No solo en mi época, yo creo que en la época de la mayoría, sino de todos ustedes también. Las personas jóvenes de ahora, los chicos y las chicas, tienen una conciencia más precoz y más aguda de las consecuencias de sus elecciones. En mi época, yo creo que había más tiempo para soñar, para ser romántico, para ver la vida de una forma más relajada. Ahora el mundo se ha vuelto mucho más realista. Los chicos saben desde muy temprano que van a tener que ganarse la vida. Yo sentía que la vida era un cheque en blanco, que tenía un crédito ilimitado. Por supuesto que no era verdad, pero eso sentía. Y yo sí creo que es importante sentir eso hasta cierto punto, ¿no es cierto? Creo que esta universidad lo tiene muy en cuenta, y por eso procura darles a la vez las herramientas indispensables para integrarse a la sociedad, para ser profesionales capaces, productivos, para trascender, como nos dijo Cristina en el video, pero también para soñar. También esa facultad, esa capacidad humana que es tan importante porque es la que
está detrás de cualquier proyecto. Sin sueño no hay proyecto, sin proyecto no hay cambio, no hay aporte, no hay innovación, no hay creatividad. Combinar las dos cosas es fundamental. Pero ahora, les decía, la vida toca la puerta de los chicos cada vez más temprano. El tiempo de la infancia y de la adolescencia, en cierto sentido, se ha hecho más corto. En las niñas es incluso más claro. Hoy en día ustedes ven a niñitas pequeñas vestidas como adultas. Esto no ocurría antes. Además, las chiquitas exigen elegir su propia ropa. Ustedes miran eso que tiene que ver. Todo eso no ocurría antes. En ese pequeño detalle uno ve cómo eso que parece efectivamente mayor libertad, mayor autonomía, también es un recorte de la infancia, una cierta adultización de la infancia. Esto es favorable en la medida en que, por ejemplo, los chicos ya no están esperando en la universidad que los adultos tomen las decisiones por ellos, sean sus profesores o sus padres, tal como ocurría en el colegio, pero también los desafía, porque tienen que salir realmente del cascarón, tienen que cortar definitivamente, o por lo menos nuevamente, el cordón umbilical y salir a espacios abiertos, lindos como este, pero están abiertos. Y esto es entusiasmante, pero también puede asustar y confundir. Por supuesto, estoy generalizando porque estamos hablando en grupo y estamos obviando el hecho de que todas las personalidades no son iguales, naturalmente. Las familias tampoco son iguales. La estadística nos agrupa en grandes grupos. Valga la redundancia, ¿no es cierto? Nos meten bolsones, pero todos acá, todos los presentes, cada uno de nosotros tiene una personalidad distinta a la del otro. Y para eso espero que la conversación nos va a permitir ya entrar más en los matices. Pero les decía que los espacios previos a la adultez se recortan y los retos de la existencia son percibidos cada vez más temprano y los chicos tienen que pensar mucho antes que en otras épocas qué va a hacer de sus vidas. Y entonces nos encontramos con que chicos que desde temprano empiezan a pensar en planes de ahorro, en seguros. Yo escucho en el consultorio a chicos que me dicen, bueno, cuando me compre mi departamento, chicos jóvenes, ¿no? Jovencitos, me dicen cosas asombrosas como: me encantaría retirarme antes de los 50 años, quiero ganar un montón de plata y entonces ya no tener que trabajar, ¿no? Y cosas así. Esas cosas, claro, son más fáciles de decir que hacer, pero en mi época a nadie se le ocurría ni siquiera pensar en eso, ¿no? Todo esto es nuevo, es muy interesante, pero es muy precoz también. Los chicos son más realistas y, sin embargo, necesitan poder soñar también. ¿Qué es lo que sucede en realidad? Y aquí viene ya la parte, digamos, si quieren, del psicoanalista. Inconscientemente yo creo que hay algo que continúa siguiendo como antes. Y es que los chicos en el fondo, y las chicas, en el fondo, a pesar de que pregonan esta libertad y que quieren salir hasta cada vez más tarde y quieren regresar a horas imposibles en la noche y nos desvelan a los padres que no podemos dormir hasta que, ¿no es cierto?, regresen. Un amigo mío le pedía a su hijo que, para no despertarlo, porque él sí tenía buen sueño, que dejara su zapato encima del velador. Un día hubo un problemita, ya no les voy a hablar de eso porque estamos en una universidad. El chico llegó en un mal momento, pero bueno, a dejar el zapato. Pero así es la vida. Todo esto es contradictorio. Los chicos inconscientemente buscan prolongar ese refugio adolescente que representa el hogar y la familia. Pero los seres humanos somos contradictorios, no solo los chicos, todos nosotros somos contradictorios. Esto de lo que les estoy hablando se llama en psicoanálisis un conflicto, ¿no es verdad? Este rito de pasaje es muy interesante, es muy estimulante, pero es conflictivo también. Se abren unos horizontes inmensos cuyos efectos son paradójicos. De un lado, los invita a viajar por rumbos desconocidos, como la Antártida, a tener aventuras
llenas de promesas. Me encantó esa foto de la sierra, a mí me gusta tanto la sierra, vi la foto y me dio unas ganas de ir a la sierra. Pero también produce el miedo que da internarse en terreno desconocido, sin la protección de la que tenían hasta ahorita con ustedes en la casa. Los chicos no escogieron su colegio, por ejemplo, pero sí escogen su universidad, ¿verdad? No eligieron a su familia, pero en la universidad elegirán nuevos amigos. Todo esto cambia. Tienen que elegir una carrera. Personas que hasta entonces no habían elegido sino, con suerte, ¿no es cierto?, el color de su camisa o de sus zapatos o de su falda. Y de pronto tienen que elegir una carrera. ¿Ustedes se imaginan lo que representa eso para una persona de 18 años? Y ahí entran ustedes, los papás, las mamás o quienes sean los responsables de estos aventureros muy jóvenes. El desafío no es solo para ellos, es también para ustedes. ¿Cómo acompañarlos sin hacerlos sentir agobiados, asfixiados por esa protección que ellos tanto necesitan, pero nunca lo confesarían la mayoría? ¿No es cierto? Al contrario. La paradoja es esa a la que me refería, es que mientras ellos quieren ser independientes, quieren ser autónomos, quieren ser autosuficientes, sin embargo, ustedes se dan cuenta que cada vez más se prolonga la estadía de los chicos en el hogar en muchos casos. Esto es bien peculiar. Yo me fui a vivir con unos amigos cuando tenía 22 años, por ejemplo, nos fuimos a vivir en una quinta horrible, pero nos parecía el Palacio de Versalles. Éramos 3 y ya se imaginarán que comíamos todos los días lo mismo, que solía ser tallarines con atún, pero nos sentíamos los reyes del mundo, ¿no? Eso ahora yo no veo que suceda mucho. Este conflicto está representado en este doble movimiento. Déjenme tranquilo, pero no me dejen solo, ¿no? O sola. Los necesito, pero nunca lo voy a reconocer. Quiero que estén a mi lado, pero no quiero enterarme. Estén ahí, pero sean invisibles, por favor. Denme plata, alimento, ¿no?, cobijo, pero yo soy una persona independiente que tomo mis decisiones, ¿no? Freud decía, con esto termino y les doy la palabra a ustedes, que hay 3 oficios imposibles: educar, gobernar y psicoanalizar. Con imposibles no quería decir que no se puedan ejercer, de hecho todos lo hacemos. Lo que quería decir es que es imposible hacerlos a la perfección, que es imposible educar, gobernar o psicoanalizar sin cometer errores, que al contrario, los errores son los que nos enseñan más. Por supuesto que hay que aprender de ellos y tratar de mejorar, ¿no es cierto? Pero a lo que se refería es precisamente a la tolerancia, a la paciencia, ¿no?, que hay que tener, a la humildad, indispensables para poder asumir esta enorme responsabilidad sin desesperarse o frustrarse en el camino. Bueno, buena suerte y muchas gracias por su atención. No sé si tenemos un ratito para hacer preguntas, comentarios o lo que quieran. Estoy a su disposición. Por favor, compartamos. ¿Alguien quisiera la palabra? Doctor, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Soy el señor Adolfo Vallejos. Quería hacerle 2 preguntas. La primera era con respecto a, en el pasaje de su comentario, dijo acerca de la universidad. Ahora todos ingresan a la universidad y antes no era así. Aquí quiero enfocar en el sentido de que... decía, ¿así? Sal adelante, perdón.
¿Cuál es la interferencia? Ponte adelante. A ver, un ingeniero, por ¿Ahora sí? Bueno, ahora sí está mejor. Quería repetir en el sentido de que antes creo que era un poco más difícil el ingreso a la universidad y producto de ello creo que se han perdido bastante buenos profesionales y de repente pues el Perú hubiera sido otro, porque realmente era difícil, como usted lo dijo, para ingresar a la universidad era bien difícil y es por ello de que ojalá pues que con las nuevas tecnologías y con las nuevas innovaciones que están presentando las universidades, como el caso de la Científica del Sur, creo que es hora de sacar buenos profesionales y que el Perú cambie para el mejor. El otro punto era la seguridad. En realidad la seguridad, como ustedes bien saben, de que ya no podemos ni salir a la esquina de la casa, ni tampoco dejar el hogar solo, porque hay mucha delincuencia. Se han perdido los valores. Los valores son un punto muy importante, que esto nace de casa. Y realmente si nosotros no somos buenos padres, tampoco no vamos a tener buenos hijos. Y no vamos a tener buenos educandos y no van a salir buenos profesionales. Muchas gracias. Si quieren, acumulamos un número de preguntas. Buenos días. En primer lugar, mi nombre es Segundo Soler y quisiera felicitarlo. Creo que su prestigio es de conocimiento masivo. Quería aprovechar también un poco para llamarnos la atención, en el sentido, una autocrítica, porque cuando viene un conferencista, así no sea muy conocido, por respeto al mismo, por respeto a los demás y a uno mismo, deberíamos apagar los celulares, ¿no? Comenzando por ahí. Mi pregunta era en el sentido, por ejemplo, mi hija ha ingresado a medicina veterinaria. Ustedes tienen una clínica odontológica que tiene, digamos, ciertos avances, y como usted lo mencionó Cristina, y por ahí un reconocido prestigio. Más de un amigo me ha hablado muy bien de la clínica dental. Un poco la preocupación, aprovechando que usted es miembro del directorio, ¿cómo va con el proyecto de la clínica veterinaria? Ya que, por ejemplo, una universidad como Cayetano Heredia, que tiene bastante tiempo en la educación, o como San Marcos, tienen clínicas veterinarias para que sus alumnos lo aprovechen, ¿no? Eso era todo. Bueno, buenos días, mi nombre es Gilmer Quispe. Agradecerle bastante al doctor, y por primera vez vengo a esta universidad, y lo que el doctor comentaba era ese cambio, ¿no? de la universidad, o sea, del colegio a la universidad, y yo creo que hizo bien la universidad en participar hubo unas clases de nivelación. Yo creo que ahí mi hija también como que se adaptó un poco y le ha hecho más fácil, ¿no? Ya no es esa preocupación de al momento ir a la clase y la preocupación. Y eso a mí me ha llamado la atención, porque ahí donde un poco, o sea, no tiene esa tanta presión, ¿no? De ya estoy en clase, que los exámenes, ¿no? Ahí como que ella tenga medido un poco su nivel y ya se siente un poco mejor, ¿no? Y eso sería todo. Gracias. ¿Cómo está? Mi nombre es José Vilstater y yo tenía un par de preguntas. Un tema era cómo maneja el tema de valores en la universidad, cómo promueve el tema de valores con sus alumnos, y el otro era respecto a la libertad que tienen, si ustedes manejan algún sistema como de coach, como de seguimiento de los alumnos para que
tan comentada libertad realmente no sea tanto y estar invisibles atrás. Buenos días. Ante todo, doctor. Sí, se escucha muy bien. Sí, doctor, disculpe. Lo escucho muy bien, adelante. Sí, estoy en otro Yo sé, salón yo sé. viendo su teleconferencia. Ante todo, gracias porque nos ha, al menos de parte nuestra, llevado a tiempos pasados donde la educación realmente era completamente diferente. Nos ha hecho comprender un poco más la diferencia que existió entre lo que pasamos nosotros y lo que están pasando nuestros hijos. Nos ayuda, al menos en mi parte, a entenderlos mejor, porque uno siempre trata de identificar el comportamiento de los demás reflejándose en uno mismo, en la educación que uno ha tenido, en sus valores, en su formación, ¿no? Y dejamos de entender que estamos en un tiempo completamente diferente. Muchas gracias por ese apoyo que nos ha brindado. Ahora, disculpe, mi nombre es Ricardo Ojeda. Yo tenía una consulta que hacerle porque de repente es el reflejo de lo que muchos padres sienten. Mi hija ha ingresado al programa de medicina humana. Le soy sincero, ella postuló inicialmente a la Universidad Cayetano Heredia. No ingresó. Ha postulado a la Universidad Científica del Sur, ha ingresado, de lo cual nos alegramos mucho. Pero yo tengo una consulta que hacerles. Lamentablemente llegué un poco tarde y no sé si esto se habrá tratado anteriormente. La pregunta es, en el programa de medicina humana, no sé que hay varias universidades que lo proporcionan. La Universidad Científica del Sur es una universidad nueva que está ganando prestigio rápidamente. Yo desconozco sinceramente si es que ya salió alguna promoción de medicina y cuál es el nivel en el cual se encuentran nuestros hijos en relación a la competencia de las otras universidades. Yo sé que el prestigio se gana con trabajo, con esfuerzo, pero entiéndame por favor, no quiero caer mal, pero quisiera ver qué tierra pisamos, ¿no? Discúlpeme usted si soy tan sincero. Gracias. Gracias. Tenemos otra pregunta, por favor, para poder pasarla con un padre. Muy buenos días. Le agradezco las palabras que ha manifestado como nos corresponde a nosotros los padres. Mi nombre es Broncle Benavides, tengo 2 hijos en esta universidad. La segunda está ingresando este año a Medicina Animal y Zootecnia. Mi hijo ya está por salir, en la especialidad de Arquitectura. Una de las inquietudes que tengo, y va también como pregunta, mi hijo me cuenta, cuando los chicos nuevos o los cachimbos llegan a la universidad, se creen que lo saben todo, se creen que son lo máximo, y no tienen a veces la humildad de pedir, de sentir que están ingresando a la universidad y están aprendiendo. Y a veces cuando preguntan o cuando refutan a un profesor, porque ha tenido que llevar algún curso seguramente electivo con alguno de los alumnos nuevos, me decía, realmente es una de las cosas que a veces en la discusión se molestan. Yo soy educador y también he tenido la experiencia de enseñar, y me doy cuenta que en estos tiempos los chicos que llegan a la universidad creen que están en el colegio, y ese cambio de sentir, como usted lo decía antes, de que cuando llega a la universidad fue un reto casi imposible de conseguirlo, hoy los chicos creen que es tan fácil, y ese acceso creen que es la continuación del colegio. Y los profesores mismos que enseñan lo que son los cursos iniciales dicen, yo tengo que enseñarle al chico todavía a cómo sentarse, a cómo escribir, a cómo redactar. Y esa es la primera dificultad que se encuentra en la universidad. Entonces mi pregunta es, ¿cómo la universidad está haciendo ese proceso de inclusión, ese proceso de, no sé si utilizar el término de adaptación con los alumnos nuevos? ¿Tenemos otro padre, doctor Bruce? Sí, escuchamos.
Buenos días, mi nombre es Alejandro Angulo y desde ya muchas gracias por la invitación. Para felicitarlo por las palabras que ha tenido con respecto a la integración de nuestros hijos a la universidad. Más que una pregunta, yo tengo una inquietud, ¿no? Mi hijo ha ingresado a Medicina Humana también y lo ha hecho cursando el 5º año de secundaria. Él desde muy chico hablaba de medicina, perfecto, ¿no? Lo apoyamos con su mamá y ahora ha ingresado. Pero, ¿cómo detectar a los muchachos, a nuestros hijos, estando ya en la universidad, que de repente no era su vocación? De pronto, no quisiera que me pase como me ha pasado a uno de mis compañeros en el trabajo, que después de 2 años le comunica a su hija, le dice: papá, ¿sabes qué? No quiero estudiar Derecho más, me gusta el baile. Y lo dejó carrera a medio camino, ¿no? ¿Cómo la universidad nos puede apoyar para detectar la verdadera vocación? Porque una cosa es la vocación y otra es la profesión, ¿no? Entonces, ¿cómo la universidad, en ese caso, nos podría ayudar en ese sentido? Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Sonia Villanueva. Mi hija ha postulado a la Facultad de Medicina, ya hizo el curso en enero y febrero, está muy contenta por lo que nos ha contado, pero quiero agradecerle a usted personalmente, doctor Bruce, en la parte en la cual dice que los chicos quieren sentirse libres, pero acompañados invisiblemente, ¿no? Y eso yo he podido percatar en mi niña. Ella es una niña muy competitiva, le puedo decir así. Inicialmente, cuando empezó las clases del curso de enero y febrero, estaba un poco desanimada. Y entonces me dijo: mamá, mejor me preparo para otra universidad. Yo digo: Alicia, hay que darle tiempo para conocernos, porque deben de tener diferentes filtros. Y entonces, bueno, continuó y ahora terminó muy satisfecha con lo que ha podido desarrollar. Adicionalmente, 2 preguntas. Uno que tiene que ver con la seguridad, y es casi una de las últimas clases de ese curso, pues ella no conoce muy bien Lima porque siempre le hemos llevado del colegio a la casa y ahora le hemos dado un poco de espacio para que se movilice con la movilidad de ustedes. Entonces ahí un poco que ha habido cierto percance, ¿no? No es queja, pero sí me gustaría que un poco que les asesore qué otros paraderos adicionales hay de las unidades vehiculares que ustedes nos prestan muy gentilmente, y nos da mucha satisfacción que sea algo más seguro que mandarle un micro normal de ruta. Otra cosa es en qué momento o cómo vamos a comunicarnos con ustedes, porque actualmente en el colegio era a través de agenda, ¿cierto? No sé cuál va a ser el medio de comunicación que va a haber entre la universidad y los padres de familia, y también para estar al tanto, sobre todo en la Facultad de Medicina, cuándo van a iniciar sus prácticas académicas, y también sobre el tipo de alimentación que van a llevar, porque ya van a ir a hospitales, tengo entendido, clínicas. Esas 2 eran las consultas, y agradecerle por la atención. ¿Aló? ¿Buenas? ¿Me escucha? No, creo que no. ¿Aló? ¿Aló? Sí, adelante. ¿Aló? Si no, no vamos a poder. Buenos días, doctor, muy buenos días. Agradezco ante todo sus palabras muy puntuales en esta conferencia magistral. Yo creo que, queridos papás, estamos saliendo del tema. Yo creo que hay muchos temas que no debemos consultar al doctor, sino aprovechar el profesionalismo que nos está brindando el doctor. Yo creo que el tema de verdad ha salido de esta conferencia, pero le agradezco, doctor, por favor,
que usted nos precise a lo que realmente hemos asistido. Muchas gracias. Hola. Sí, no creo que no. ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan? Yo no me escucho bien. Bueno, ustedes lo dicen. Sí, efectivamente. No hay volumen, Cristina. Retorno la palabra. ¿Ahora sí? Sí, gracias. Sí, no, yo entiendo perfectamente que hay tanta inquietud cuando nuestros hijos hacen este tránsito, que voy a comentar primero eso, lo que ha ocurrido acá. Poco a poco las preguntas se han ido desviando, ¿no es cierto?, del tema de la conversación. Esto no es un reproche, esto es una dinámica grupal. ¿Qué sucede? Que los ansiosos, los angustiados, de pronto no son tanto los hijos como los padres, ¿no es cierto? Entonces los papás nos preocupamos un montón porque nuestros hijos salgan al mundo. Claro que sí, ¿no? No sé si alguno de ustedes recuerda una muy antigua canción de Cat Stevens que se llamaba It's a Wild World, ¿no? Es un mundo muy difícil, salvaje, complicado. Cat Stevens era inglés, o sea que para que vean que no solamente pasan estas cosas acá. Y la canción se la dedicaba a su hija. Es una lindísima canción, búsquenla en YouTube y escuchen la letra, que es muy buena. Y es una auténtica conferencia magistral sobre un padre hablándole a su hija. Y quiero comentar eso porque creo que se le ocurrió acá, en la medida que las preguntas se han ido apartando del tema que yo les he traído y que es del cual yo realmente más les puedo responder, que es el tránsito del colegio a la universidad y las implicancias que esto tiene. Creo que eso refleja efectivamente la inquietud que ustedes sienten como padres de sentir que sus polluelos, ¿no es cierto?, salen a volar. Y mientras que en el mundo animal, donde las cosas están organizadas de una forma más estructurada, es lo único que quieren, ¿no es cierto?, las madres en las aves, en el mundo humano somos contradictorios y complicados. Queremos y no queremos. Los chicos quieren irse y quieren quedarse. Y los papás también queremos que se vayan y que se queden. Por lo menos hasta cierta edad, ¿no? Hay cierta edad en que ya, por favor, váyanse, ¿no? Pero bueno, es otro punto. Estamos hablando de chicos muy jóvenes, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que ha generado esta dinámica en la cual las preguntas se han ido alejándose. Hay algunas cosas que yo, por supuesto, voy a intentar responder. Efectivamente, el primer comentario tiene mucho sentido. Lo que dijo este padre de familia tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Es una gran cosa que haya una oferta mucho más diversificada de universidades y de buenas universidades como esta, porque sabemos que hay universidades muy malas también, ¿verdad? Que es un problema que no sé si se logrará corregir, pero entre tanto es bueno que haya maneras de distinguir las universidades. En medicina, que es una de las preguntas que hicieron, va a ir un poco en desorden. La Universidad Científica del Sur está muy bien posicionada en los rankings comparativos que hay y en varias oportunidades hemos estado solo por debajo, efectivamente, de Cayetano Heredia, que tiene muchísimos años y que es una excelente universidad. Esto es indiscutible, ¿no es cierto? Lo cual me permite también hablar de la vocación, ¿no? Mi hijo mayor se metió a Cayetano cuando recién comenzó sus estudios y estuvo 2 años yendo a Cayetano, durante los cuales le robaron los anteojos, el celular, las llaves, creo que hasta el pantalón, ¿no? Porque se iba en combi y atravesaba una zona que era, pues, tierra de nadie, ¿no es cierto?, en alguna parte del trayecto. Pero por supuesto que ese no es el argumento más importante. El argumento más importante es que sostenidamente la Facultad de Medicina de la universidad ha ido incrementando, mejorando
y adquiriendo poco a poco ese prestigio que efectivamente es también una cuestión de tiempo. Pero profesionalmente, si no bien no tengo los datos en la cabeza, porque no me había preparado para eso, sino para lo que les hablé, entiendo que los profesionales egresados de esta universidad están muy bien ubicados en el mercado, y sí, claro que ya han egresado promociones de médicos. La vocación, sí es algo sobre lo que me gustaría hablar, es un concepto al cual es un cajón desastre. Le metemos de todo a la vocación y nadie sabe realmente qué cosa es. Mi impresión es que ciertas carreras efectivamente son muy vocacionales, son más vocacionales que otras. No se puede ser médico si no se tiene vocación de médico. Bueno, sí se puede, pero es mucho mejor efectivamente tener vocación de médico. ¿Por qué? Porque son estudios largos, caros, prolongados, exigentes, la competencia es dura después, en fin. Yo entiendo que para eso hay que tener realmente vocación. Por ejemplo, mi hijo entró al quirófano y se desmayó. Ahí comprendió que esa no era su vocación y se cambió de carrera, ¿no es cierto? Esas cosas pasan, ¿no? Nos pasan a todos, ¿no? No todo el mundo la chunta a la primera, entre otras cosas porque hay que elegir muy joven. La universidad sí ofrece un servicio psicopedagógico a los estudiantes. Un servicio psicopedagógico en el cual yo estoy muy interesado. Estaba conversando justo antes de entrar a la charla con Cristina sobre eso, en desarrollarlo más, porque efectivamente se está viendo rebasado, porque los chicos tienen una gran demanda, al punto que la Facultad de Psicología, de la cual depende el servicio, está trabajando también con chicos de último ciclo o último año para que apoyen y ayuden, pero en efecto estoy persuadido y me comprometo a ocuparme personalmente de que ese centro psicopedagógico tenga una mayor capacidad de atención, porque creo que es indispensable. Y efectivamente, con los chicos que recién entran, que como señaló algún padre, me parece que en la otra sala, se presentan una serie de situaciones, porque efectivamente hay chicos que, como bien lo dijo ese ejemplo tan gráfico, ¿no es cierto?, se sientan como me sentaba yo, ¿no?, cuando entraba a la universidad, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé a estudiar mis estudios, ya no universitarios de pregrado, sino de posgrado en París, en la Universidad de París, en la Sorbona. Había los franceses pues se creen, ¿no?, que pueden hacer lo que quieren, en general son muy, digamos, autosuficientes y empoderados, pero también se exceden, sobre todo la gente más joven. Y había un chico que se estaba comiendo un tremendo sándwich en la clase, ¿no? Y este era un gran profesor, y con el mismo tono de voz, sin interrumpir, como si siguiera hablando de lo mismo, que era una cosa psicoanalítica complejísima, le dice al estudiante: mire, si usted quiere comer en clase, yo no se lo voy a prohibir. Yo entiendo que hemos tenido mayo del 68 y que está prohibido prohibir, pero por favor, asegúrese que yo no lo vea. Así que no sé cómo se las va a arreglar, pero usted va a comer sin que yo lo vea, porque me distrae para dictar mi clase. Y siguió dictando la clase, y el chico efectivamente se camufló en algún lugar de la clase a comer sin que lo vean, ¿no?, sin que lo vea el profesor. Es por supuesto una falta de respeto comer en clase, ¿no es cierto?, salvo que sea pues una clase de gastronomía, ¿no?, donde se están probando alimentos. De las muchas otras cosas interesantes que ustedes han comentado sobre los valores, por ejemplo, claro que sí, por eso es que Pepe Dextre me llamó para que participe en el directorio, y eso es una de las grandes preocupaciones que la universidad tiene, que formar estudiantes que no solo sean profesionales competentes en su área, sino que sean seres humanos valiosos, buenas personas, gente que sea solidaria, gente que, por ejemplo, hace poco vine a la universidad a hablarles a los estudiantes combinados de la gente que viene de beca 18, que son chicos que vienen de sectores socioeconómicos desfavorecidos, y que a mí me parece una estupenda idea, la de beca 18, realmente creo que es una buena iniciativa. Yo tengo muchas críticas al gobierno, pero esa me parece que es una buena idea. Y habían chicos que no eran de beca 18, ¿no? Había un combo. Y
Y yo les vine a hablar de racismo, que es uno de mis temas centrales. He escrito sobre eso, he publicado un libro sobre eso que se llama Nos habíamos choleado tanto. Y yo creo que es uno de los problemas centrales de nuestra sociedad. Y por supuesto la universidad no está ajena a eso, ni mucho menos. Y fue una conversación interesantísima. Los alumnos, con esa frescura que tienen los jóvenes, hicieron las preguntas más despercudidas y claras y pertinentes del mundo. Y la verdad, tuvimos un diálogo muy franco, muy valioso y muy interesante. Y en la universidad nos preocupamos mucho de aspectos como ese. Por ejemplo, que no haya, o sea, la única segregación que se permite acá es la segregación del reciclaje. Nada de segregación humana, ¿no es cierto? Por supuesto que esto es un objetivo, esto es una meta. El mundo ideal no existe, ya lo dije al final de mi intervención, pero sí creo que hay que luchar contra eso. Yo no creo que los valores hayan desaparecido en la sociedad. Lo que sí creo es que efectivamente tenemos muy graves problemas de corrupción, por ejemplo, no solo de racismo, en la sociedad en general. Pero más que nada, creo yo, en lo que son las instituciones. En las familias, no necesariamente. Yo creo que en las familias, al contrario, son lugares privilegiados de conservación de valores de respeto por el otro, de solidaridad, de escucha y de tolerancia. También, por supuesto, hay muchos problemas, ¿no es cierto?, en las familias. Podríamos hablar largo de eso, ¿no? Les cuento una anécdota nomás, ¿ya? Rapidito para que se hagan una idea. Un amigo mío que era gerente de una empresa muy importante de telefonía me pidió que les diera unos talleres de un mes sobre racismo a sus vendedores y a todo el personal de la empresa en realidad. Una empresa muy grande de telefonía. Y me contó una anécdota muy interesante. Estaba buscando un gerente de recursos humanos para la empresa. Y entonces le dijo, bueno, ¿y por qué quieres dedicarte a los recursos humanos? Bueno, porque yo quiero sacar lo mejor de las personas, quiero que las personas den, ¿no?, todo lo que tengan de bueno, y para eso hay que estimularlos y hay que fomentar que ellos saquen su creatividad. Y mi amigo, que es muy zorro, lo escuchaba, ¿no?, muy atentamente, y de pronto le hace la siguiente pregunta. ¿Cuánto le pagas a tu empleada doméstica en la casa? Y le respondió una suma ridícula, ¿no? Y entonces él le dijo, ¿y así quieres sacar lo mejor de las personas? ¿A eso te refieres con motivar? ¿Esos son los recursos humanos que tú estás tratando de incentivar? Y por supuesto no lo contrató, ¿no es cierto? Porque es ahí donde se ve el verdadero corazón de las personas. No en los rollos, sino en los actos. Y sí, en la universidad hay una enorme preocupación porque los profesionales que formamos acá no solo sean buenos profesionales, ojalá, sino que además sean personas que signifiquen, que trasciendan en la sociedad. No todas las universidades, créanme, yo conozco muchas, tienen esa preocupación. La Católica sí la tiene. Yo estoy muy contento porque yo me siento acá en un lugar que me recuerda mucho a la Universidad Católica, pero en el siglo XXI, y espero que no me escuchen mis amigos de la Católica, yo creo que con una ventaja, que acá hay una preocupación que en mi época por lo menos no existía en la universidad, que es que los profesionales también tengan herramientas para realmente ganarse la vida. Esto es algo que quizás por la época también, que era más romántica, no se entendía tan claramente como ahora. Yo creo que estamos realmente ahora en una universidad acá del siglo XXI y en muchos sentidos de vanguardia en el Perú. Precisamente porque muy pocas universidades tienen esta integración que para mí es fundamental de estos diferentes aspectos de la personalidad y de la integración a la sociedad. Hay muchas preguntas muy técnicas que yo no creo que voy a poder responder sobre qué está pasando exactamente en la universidad, porque honestamente no es el tema del que hemos venido a conversar. Pero sí quiero aprovechar, Cristina, para preguntarte esto a ti, porque tú lo debes saber mejor que yo. ¿Cuál es el medio de comunicación ideal de los padres con la universidad?
A ver, buenos días. Definitivamente no es el mismo que han tenido en el colegio porque buscamos que ellos se responsabilicen por sus notas. Entonces ellos tienen que ser en realidad el primer vínculo con la facultad. Si es que ustedes quisieran hacer un seguimiento, venir a preguntar qué tal va avanzando, podrían hacerlo a través de las facultades. Sin embargo, siempre les pedimos que sea con el alumno. O sea, no es que ustedes vengan solos y pidan, y siempre la facultad les va a pedir que el alumno sea el que solicite una cita con los padres, con el decano, por ejemplo, o con la coordinadora académica. Porque si lo hacemos solamente con los padres, le quitamos esa independencia al alumno. Y él va a sentir que lo están... Muchas veces encontramos que los chicos sienten que los están invadiendo, que no confían en ellos, y empiezan en verdad una serie de problemas o incomodidades con el alumno versus sus estudios. Entonces sí les pedimos, las puertas están abiertas, pero siempre les pedimos que lo hagan a través de los mismos chicos, ¿no? Y la clínica veterinaria. Y la clínica veterinaria. Nosotros estamos... Es un proyecto bastante ambicioso porque no solamente va a ser una clínica veterinaria, va a ser un hospital veterinario docente, que tiene otras características que tendría una clínica veterinaria solamente. O sea, es una clínica veterinaria, es para animales menores, para ciertas atenciones, no necesariamente cirugías. Lo que se busca con nuestro hospital veterinario docente, primero es que sea abierto al público, que tenga diferentes tipos de atenciones, animales, tenga ecografías, tenga una gama mayor, y ese proyecto lo tenemos agendado para este año. Lo que se va a determinar es la locación. Entonces esperamos ya a fin de año tener este gran proyecto del hospital veterinario. Por ahora trabajamos con los convenios que tenemos con las diferentes clínicas veterinarias, ¿no? Muchos de nuestros docentes tienen clínicas veterinarias. También tenemos convenios con clínicas como Rondón, como Pet Place, me parece. Hay cierto número, y ahorita estamos viendo los convenios para atenciones de mayores y silvestres con el Parque Huachipa, con los que tenemos exclusividad, y con el Parque de las Leyendas. Aparte hay muchos otros convenios donde están haciendo prácticas mientras concretamos este gran proyecto. Gracias, muchas gracias, Cristina. El tiempo nos ha ganado, pero yo quiero decirles unas palabras para terminar, de cosas que yo he comprendido conversando con ustedes. Yo creo que tenemos que tener reuniones de este tipo con cierta regularidad. Para mí ha sido interesantísimo escucharlos, sentirlos, percibir la dinámica, ver cómo ha evolucionado este intercambio. He aprendido muchas cosas. Yo no soy tan bueno para el marketing, pero porque los psicoanalistas nos especializamos más bien en la cochinada, en la patología, en las cosas que están mal, ¿no? Pero sí creo firmemente en lo que les dije al final, y es que si bien es imposible educar a la perfección, ustedes lo saben perfectamente, en la universidad tampoco se puede educar a la perfección. Lo que tratamos de hacer acá es lo mejor posible, pero hemos tomado, créanme, cuidadosa nota de aspectos como la seguridad en transporte. Todo lo que ustedes han mencionado ha sido anotado, ha sido grabado, será muy cuidadosamente tomado en cuenta. Me disculpo si hay algo a lo que no haya respondido, pero quisiera que sepan que el interés de esta universidad es lograr, en la medida de lo posible, acercarnos a la excelencia, no en un sentido perfeccionista, obsesivo compulsivo, diríamos en mi jerga, sino en un sentido integrador, en donde vamos aprendiendo y vamos mejorando. Y yo creo que lo que ustedes pueden observar a su alrededor lo dice con mucha claridad. Esta universidad, como ninguna universidad, es perfecta. Tiene mucho que mejorar, por supuesto que sí, y ustedes pueden aportar muchísimo, pero yo creo que sus hijos están aquí en muy buenas manos, en un excelente lugar. A mí me gustaría que podamos tener, y lo propongo ahora, reuniones de este tipo cada cierto tiempo, porque he podido percibir
que la angustia de los padres es tan grande o mayor que la de los hijos, seguramente, ¿no? De eso yo me había olvidado, fíjense, ustedes me lo han hecho recordar, efectivamente, ¿no? Cuando los hijos de uno se van, el cascarón, los más preocupados no son ellos, o si son ellos, no se dan tan claramente cuenta como nos damos cuenta nosotros. Pero sobre todo, creo que hay muchísimo que aprender mutuamente de escucharnos como hemos hecho esta mañana. Por lo menos para mí ha sido una experiencia extraordinariamente valiosa. Muchísimas gracias.